Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestras clases. Vimos un poco acerca de los mandamientos. Esa tarea era más que nada para que ustedes conocieran que no solo son 10 mandamientos, son 613 mandamientos en total y que se dividen en diferentes categorías, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos han enseñado los 10 nada más, pero ustedes vieron que hay mandamientos de santidad, de purificación, que hay leyes morales. Bueno, hay un montón de categorías. Entonces era importante que ustedes lo sepan, lo conozcan, lo tengan, porque muchos de esos mandamientos no han cambiado, ¿sí? Siguen vigentes para nuestra época, para nuestras vidas. Hoy vamos a continuar, hemos estado hablando acerca un poquito de teología, de la Biblia, vimos los libros históricos uno, libros históricos 2. Entonces ahora vamos a ver la división del reino. Recordemos que se había formado una sola nación, un solo pueblo llamado Israel, pero ya después David muere, ¿cierto? Y resulta que Salomón pues sucede en el reinado a David y empieza todo un tema de reinado, pero Salomón empieza un reinado con mucha opulencia, con mucha carga tributaria que caía directamente en el pueblo. Entonces había mucha incomodidad en Israel porque se habían aumentado mucho los impuestos, todo también parte de la riqueza que tenía el reino era a través del pueblo. ¿Cómo sucede hoy en día? Perdón. Cuando Salomón es sucedido en el trono por su hijo Roboán, en el año 930 a.C., Roboán recibe una comisión que solicita la disminución a la carga tributaria. O sea, le pidieron que por favor bajara la carga tributaria porque estaba el pueblo siendo muy azotado. Después de oír el pedido, el rey solicita 3 días para dar la respuesta. Entonces él va y busca consejos no en los ancianos, sino en los jóvenes. Y en los jóvenes le aconsejaron, por el contrario, aumentar más la carga tributaria. Todo esto generó que el pueblo entonces estuviera más inconforme, que se aumentaran más las cargas tributarias contra el pueblo se enojó y consecuentemente vino una división y se separa Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Cuando se dieron cuenta de que el reino iba a hacerles caso, todos los israelitas clamaron a una, como dice Primera de Reyes 12:16. Pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Me disculpan un poquito, mi garganta estaba bastante afectada. A partir del año 930, el reino queda dividido. La capital del reino del norte fue Samaria, la capital del reino del sur fue Jerusalén. Hubo la sucesión monárquica tanto en el norte como en el sur. El primer rey del norte fue Jeroboam. Fueron 20 reyes en Judá desde Roboán hasta Sedequías, 586 años antes de Cristo, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. En el reino del norte se sucedieron 19 reyes desde Jeroboam, ¿cierto? Hasta Oseas, en el año 722 a.C., cuando Israel fue llevado cautivo por los asirios. Hubo una relativa paz entre los reinos del norte y del sur a lo largo de este tiempo, siendo que la idolatría fue un factor bien presente en los dos reinos, especialmente en el reino del norte. ¿Qué es lo que acontece con esta división? Recordemos que en los tiempos de Jesús van a encontrar en el Nuevo Testamento que habían relatos que samaritanos y judíos no se trataban, pero si eran el mismo pueblo, ¿cómo no se iban a tratar? Pues parte de todo un tema de acá de la división, ¿sí? Desde este tiempo se genera ese conflicto dentro de un mismo país, se separan dos y se dividen dos, por ahí como he escuchado que querían colocar a Medellín como capital de Colombia, o Antioquia quería ser un país aparte, o lo que pasa en España con la región de Cataluña. Entonces, eso había pasado en Jerusalén, eso había pasado en Israel, y aquí ya les voy a mostrar un poquito entonces qué sucede gráficamente. Muere Salomón en el 932 a.C., división del reino, el reino de Israel del norte y el reino del sur, que es Judá. De Israel, la capital es Samaria, ¿cierto? Extenso, era próspero y era agrícola. El 721 a.C. desaparece como reino al ser conquistado por los asirios y van desterrados a Nínive. ¿Qué pasa en el reino del sur, en Judá? La capital es Jerusalén. Es un reino pequeño, pobre y ganadero.
En el 500, perdón, 87 antes de Cristo, los babilonios destruyen Jerusalén, ¿sí? Y viene el destierro a Babilonia. Lo vamos a ver más adelante en los libros proféticos, cómo a través del profeta Jeremías Dios anunció esto y el pueblo no quiso hacer caso, que es lo más grave, lo más triste. Dios les advirtió para que se arrepintieran, para que se convirtieran, y ellos no quisieron hacer caso. Entonces la consecuencia fue que se cumplió lo que Dios había dicho. ¿Sí? Tenemos que entender algo, que Dios no es malo y nos viene y nos castiga. Dios nos disciplina, nos enseña, nos advierte, nos dice, mire, si ustedes meten el dedo en el enchufe, pues van a recibir un correntazo. Entonces, si nosotros decidimos no obedecer, si nosotros decidimos no hacer caso, no podemos después decir que Dios es malo porque permitió que nos pasara la corriente por meter los dedos, no. Y eso es lo que pasa con nosotros, que Dios nos habla, que Dios a través de esta crisis que estamos viviendo, Dios nos enseña, nos advierte, nos dice yo quiero que el pueblo cambie, yo quiero que las naciones cambien, yo quiero que se arrepientan, que dejen el materialismo, que dejen la idolatría, que dejen el pecado, vuelvan a mí. Pero si ustedes no lo hacen, van a vivir las consecuencias de lo que están ya viviendo en este momento, de lo que está pasando. Entonces no podemos decir, que Dios es malo, permitió esto. No, Dios no lo permite, fuimos nosotros los que permitimos, ¿sí? Bien, entonces aquí vemos gráficamente ya en el mapa para que ustedes puedan ver cómo en la división, aquí podemos ver lo que es el mar Mediterráneo, aquí vemos el reino del sur, que era más pequeño, su capital, Jerusalén, ¿cierto? Y el reino de Israel, que es el reino del norte con su capital, que es Samaria. Entonces recordemos que cuando hablamos de los profetas, hablamos de que Eliseo, Elías trabajaron por estos reinos, ¿sí? Ya ahí nosotros vamos a través de que sigamos adelante, vamos a ir conociendo un poquito de estas ciudades. Jericó, recuerde que esta fue una de las primeras ciudades que tomaron posesión cuando entraron a esta tierra de Canaán, ¿sí? Y ahí vamos viendo ya lo que fue la conquista. Entonces ocurre esta división. Y acá hemos ido trabajando una línea de tiempo llamada dispensación. Acá vemos la quinta dispensación donde se dividen los reinos. Vemos el reino del norte con Jeroboam. Vemos todos los reyes. Aquí están todos los reyes. Por favor, presten atención a esto porque va a entrar en una pregunta de alguna evaluación. Va a entrar es esta parte, que tienen que nombrar cuáles los reyes o algunos reyes del norte, reyes del sur. Bien, entonces la capital Samaria, 19 reyes en el norte de 9 familias diferentes o dinastías, gobernaron 250 años aproximadamente hasta el cautiverio. Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué profetas trabajaron en este reino del norte? Vemos el profeta Elías, Ahías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós, Obed, fueron los profetas que trabajaron en este reino. Pero en el reino del sur, entonces vinieron acá Roboam, y estos eran descendientes de Salomón, eran nietos de David. También hay 19 reyes y una reina, ¿sí? Todos de la dinastía de David. Ellos gobiernan 400 años aproximadamente. Aquí están todos los nombres de los reyes y la reina que gobernó. Y vemos los profetas aquí abajito en esta línea. Vemos los profetas que estuvieron ahí a cargo. Semaías, Ido, Azarías, Hananí, Jehú, Eliezer, Jaasiel, Zacarías, ¿cierto? Uno y dos, Isaías, Miqueas, porque hubieron dos Zacarías, Nahum, Joel, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Jeremías el que anuncia la destrucción de Jerusalén, pero no le hacen caso. Entonces termina pasando y viene entonces los 70 años de cautiverio, los 70 años de desolación. Por favor, presten bien atención a este mapa. Yo les he ido pasando este material en las clases. Vuelvan a ver los videos para que vayan viendo al final cómo estamos en la séptima dispensación donde Cristo vino, nos trajo la gracia, pero la séptima dispensación también es cuando Cristo vuelve por su iglesia. Entonces, jóvenes, estén atentos a esto para que ustedes sepan.
bueno, vimos la consecuencia. Entonces, la división del reino de Israel fue el resultado de una pésima decisión política del rey Roboán, después que su abuelo David y en parte su padre Salomón trabajaron por la unidad de Israel, que siempre era relativamente frágil. O sea, todo lo que hicieron David y Salomón, este muchacho lo deshizo por desechar el consejo de los ancianos. Entonces, jóvenes, sí, tenemos que incluir la opinión de los jóvenes, porque hay novedad, porque hay nuevas estrategias, nuevas ideas, está lo nuevo, ¿cierto? Pero nunca podemos desechar los consejos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancianos, porque ellos ya tienen la experiencia, ellos ya vivieron, ellos ya pasaron el camino, pasaron el proceso por el cual usted y yo recién estamos pasando. Entonces la mala decisión de Roboán trajo la división del reino, trajo que un país se dividiera, que un país se enamistara, que un país luchara entre sí, que un país hasta los tiempos de Jesús estaba ahí en conflicto, aunque ellos no se atacaban mucho, no hacían grandes guerras, pero había siempre un recelo entre los samaritanos entonces y el reino del sur. Mire qué tremendo, por la mala decisión de un hombre, de un rey. Bien, jóvenes, llegamos hasta aquí, entonces presten mucha atención, después vamos a hablar de los libros proféticos y luego vamos a tener una evaluación. Que pasen un feliz día.